como 4 semanas, si no me equivoco, hablando sobre Primera de Pedro. Y la razón por la que me estoy extendiendo tanto, y sobre todo en estos primeros 2 versículos, con los que Pablo abre su epístola, es porque es esencial para entender el resto de la epístola. Hemos hablado del personaje con el que empieza la epístola, Pedro, y vimos que nos identificamos mucho con él, porque es, sobre todo en sus primeros días como discípulo del Señor Jesucristo, pues metía la pata constantemente. Era un hombre común. Pero al mirar ahora Primera de Pedro, ya tenemos que entender que han pasado unos 30 años. Y a pesar de todos sus fallos, el Señor le comisionó, le llamó para ser apóstol de Jesucristo, un título, una posición extraordinaria. Hemos visto bastante sobre eso. Y luego nos habla de a quién va dirigida la carta. Esta carta tenemos que entender que tenía la intención de ser una especie de circular, una carta circular. Tenía que pasar por todos estos lugares que Pedro menciona aquí: Ponto, Galacia, Capadocia, Asia, Bitinia. La semana pasada nos centramos un poquito en el versículo 2, y Dios mediante, cuando terminemos este relato histórico que vamos a ver hoy, vamos ya por fin a seguir los versículos 3 en adelante. La semana pasada hablé sobre lo que significa ser elegidos. Ahora, si va a hablar con diferentes grupos, ten cuidado, porque yo la noche estaba dándole vuelta y digo, ¿cómo podemos comparar los diferentes puntos de vista que tienen hacia las Escrituras? ¿Habéis visto esas gafas de colores para ver películas en 3 dimensiones? Suelen tener un color azul y rojo. Pues imagínate que yo te digo, no, tienes que ver las Escrituras y te doy unas gafas de color azul. ¿Cómo lo ves tú? Pues todo azul. No importa lo que mires en las Escrituras, lo ves azul, ¿no? Pero si no te digo, no, aquí hay otra posición. Toma estas gafas rojas y ahora tú miras las Escrituras y todo lo ves rojo. Entonces te digo, bueno, hay 2 posturas nada más, rojo o verde. Calvinismo, arminianismo. ¿Por qué no quitarse las gafas y verlo directamente? Y mirarlo en blanco y negro, y luego ir estudiándolo para ver lo que nos dice la misma Escritura. Y te vas a dar cuenta que cuando habla de elegidos, y luego habla aquí también de presciencia, cuando habla de elegidos siempre tiene que ver con elegidos para una misión, para un trabajo específico. Y vas a ver, si extiendes todos los versículos en la Biblia donde se menciona elegidos, vas a ver que tiene esa intención. Ahora, si te ponen las gafas de color rojo, por ejemplo, te vas a decir, ellos van a poner la posición de que no son elegidos para salvación, sí que lo pueden resistir. Y te vas al otro campamento, te ponen la gafa verde y te van a dar otra diferente opción. Te recomiendo, cuando pase esto, que te quites las gafas y no lo mires a través del calvinismo, a través del arminianismo. Atrévete a mirar las Escrituras y hacer un poco de estudio serio. Te vas a dar cuenta que siempre que se utiliza la palabra elegidos tiene que ver con un servicio que vamos a dar. Y presciencia, pues solamente significa eso, presciencia, preconocimiento. Algunos dicen que presciencia tiene que ver con predeterminación. No, presciencia es eso. Habla de que Dios es omnisciente, Dios conoce todo, y precisamente porque Él es omnisciente, sabe todo lo que va a ocurrir. Pero luego te vienen los de los 2 campamentos y te quieren hablar de la predestinación. También lo expliqué la semana pasada. Y siempre que veas predestinación en las Escrituras, viene con una condición. Y si tiene que ver con la salvación, por ejemplo, como aparece en Efesios capítulo 1, versículo 4, tú vas a dar cuenta de que hay una condición en Cristo. Los que están en Cristo, aparte de haber recibido la salvación, están predestinados para recibir muchas otras bendiciones. Eso creo que te va a ayudar a entenderlo. Pero hoy lo que quiero hacer, hermanos, es hablar del destinatario, a quién va esta carta. Y te das cuenta enseguida en el versículo 1
que está dirigida a cristianos, personas que se habían convertido al cristianismo y que ahora por su testimonio cristiano están pasándolo mal. Dirige esta carta para consolar a los hermanos que están en diferentes lugares, y menciona aquí a Ponto, Galacia, no Galicia, Capadocia, Asia y Bitinia. Ahora, creo que es importante que hagamos un poquito de historia, de estudio histórico. ¿Quién le gusta la historia? ¿O gusta la historia? Algunos, yo nunca me gustó la historia, secular no me llama mucha atención, pero la historia bíblica me fascina porque me ayuda a entender y me introduce en lo que estaban viviendo los primeros cristianos. Y te aseguro una cosa, cuando vayamos hoy desplegando todo el tema, toda la enseñanza que tiene que ver con la persecución cristiana y el esparcimiento por causa de esa persecución, te voy a adelantar la conclusión para que sepas dónde vamos hoy. Te vas a dar cuenta, escucha por favor con mucha atención, de que lo que estos tuvieron que pasar para poder vivir su vida cristiana es muy diferente a lo que nosotros estamos dispuestos a pasar. Voy a describir un poquito bastante, desde el primer momento cuando comenzó la persecución cristiana hasta ahora que estamos en el año 30 después de Cristo. Vamos a ver, hermanos, que vivir para Cristo en aquella época fue realmente difícil. Hoy en día consideramos que hemos hecho a Dios un gran favor si venimos el domingo a la iglesia. Hoy no hablemos del miércoles. Eso es pedir demasiado. Pero cuando veas lo que estos cristianos tuvieron que pasar, te vas a dar cuenta de que o estamos hechos de gelatina o algo nos falta comprender. Así que os invito a que hagamos un poquito de estudio histórico. Hemos visto ya que la epístola la escribe Pedro y nos habla de que nos quiere hablar de los sufrimientos. Mirad conmigo capítulo 5, tenemos que ir al último capítulo. Sabemos que es Pedro porque nos da una evidencia interna. En el capítulo 5, versículo 1 dice: os ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo. Es decir, el que escribe esta carta estuvo con el Señor Jesucristo. Fue testigo de la vida, muerte y resurrección del Señor Jesucristo, lo cual nos da una evidencia interna muy fuerte. Pero antes de empezar, hermano, vamos a tener una palabra de oración y espero que hayas venido esta mañana con un corazón abierto. Y si el Señor te reprende con este mensaje, no es el pastor que te quiere dar palos, sino míralo como una especie de sacudida, porque si miras segunda de Pedro, capítulo 1, Pedro dice: mira, os repito lo mismo que ya sabéis, pero lo digo para sacudiros, para poderos zarandear un poquito, para que despertéis un poquito de vuestra dormilera. Si el Señor te habla así esta mañana, responde con un corazón humilde, con un corazón dispuesto a cambiar tu estilo de vida. Oremos. Señor y Padre Celestial, venimos ante ti, Señor, yo por lo menos, así ha sido durante toda la semana, Señor, y ahora también como aquellos pajaritos en el nido que cuando oyen a la mamá trayendo comida, con la boca abierta, ansiosos de recibir, Señor, alimento. En este caso, alimento espiritual. Y te ruego, Señor, que obres en mi corazón, igualmente en el corazón de mis hermanos aquí, para que comprendamos, Señor, lo que es verdaderamente un cristianismo bíblico. Nos hemos hecho ideas, Señor, muy equivocadas de lo que es vivir para Cristo. Y yo te quiero pedir que hoy, al mirar un poquito la historia de la iglesia primitiva, podamos ver, Señor, el precio que aquellos cristianos tuvieron que pagar para servirte. Nosotros, Señor, aunque hayan pasado 2000 años, si somos cristianos no somos distintos, porque la misión sigue siendo la misma, aunque los tiempos hayan cambiado. Obra, por lo tanto, Señor, que tu Espíritu Santo obre en cada corazón. Despiértanos si necesitamos ser despertados
para poder andar de una manera que sea digna de ti, Señor. En Cristo Jesús. Amén. La epístola lleva su nombre. Sabemos que tenemos dos epístolas escritas por Pedro, la segunda viene a continuación. Y fijaos de dónde la escribe. Mirad en el capítulo 5, nos dice que es el versículo 13, la iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con nosotros. Ahí vemos la palabra otra vez, elegida. La iglesia elegida con una misión. Ahora, hay mucho debate en cuanto si se trata de la Babilonia literal o la Babilonia figurativa. Hay algunos que dicen que donde dice Babilonia tienes que entender que se refiere a Roma. Cuidado con esas interpretaciones. Incluso Barnes, que es un literalista, le da una interpretación figurativa, simbólica. Y dice que era una especie de lenguaje en código para protegerse Pedro de la persecución. Pero si eso es cierto, entonces ¿por qué les pone en evidencia a aquellos cristianos que estaban en Ponto, y Galacia, Capadocia, Asia, Bitinia? Es un argumento bastante poderoso en contra de que se trata de Roma. Entonces algunos cuestionan si se refiere a la Babilonia literal o si está usando el nombre como una palabra clave para Roma. Y algunos se refieren, por ejemplo, Barnes, Lightfoot, Jameson, algunos de los grandes eruditos argumentan de que se trata de Roma. Y luego hacen referencia a Apocalipsis capítulo 17, donde habla de Roma, la Babilonia la grande, y la compara con la gran ramera. Y ahí está comparándolo con Roma, por lo tanto tiene que ser Roma. Babilonia es Roma. Bueno, si hacemos eso con las Escrituras, ten cuidado, porque entonces vamos a darnos licencia para interpretar las Escrituras como nos apetezca. Yo soy un literalista, es decir, hay que interpretar la Biblia de forma literal, histórica, gramaticalmente, y si da licencia porque hay una parábola o hay una alegoría o algo así, una comparación, entonces sí le doy una interpretación porque la misma Escritura me lo permite. Pero decir enseguida que donde dice Babilonia es Roma, bueno, pues yo creo que hay segundas intenciones ahí, sobre todo tratándose de la Iglesia Católica Romana, porque algunos dicen que Pedro fue a Roma y se convirtió en el primer papa. Es decir, veis ahí un poquito el argumento. Yo me inclino, si estás en desacuerdo, estás en perfecto derecho de estar equivocado. Bromeaba, sonreír un poquito, estoy bromeando. Estoy bromeando en serio. Yo me inclino, hermanos, a donde dice Babilonia es Babilonia, punto. Y lo que está claro es que Pedro nos quiere hacer ver, hermanos, que la persecución cristiana fue intensificándose desde el primer año de la iglesia cristiana, del nacimiento de la iglesia cristiana. ¿Os acordáis, hermanos, ahí en Hechos capítulo 6 y 7, donde la iglesia empezó a crecer, se convirtieron en el día de Pentecostés, 3.000, luego en el capítulo 4, en el capítulo 5, vemos a Pedro otra vez y los apóstoles predicando, hay otros 5.000 que vienen a poner su confianza en el Señor, luego Pedro es puesto en la prisión, viene el capítulo 6, entra Esteban y a predicar en las calles, y a partir de aquel momento, a través de la muerte de Esteban, comienza una persecución que fue intensificándose cada día más. Y al llegar a Primera de Pedro, hermanos, la situación está bien grave. Mirad conmigo, por ejemplo, venir conmigo a Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 12, al versículo 15, donde dice, capítulo 1, Segunda de Pedro 1, 12, al versículo 15, dice: por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados a la verdad presente. Pues notad lo que va a pasar. Después de escribir Primera de Pedro, poco después se escribe Segunda de Pedro, y el mismo apóstol Pedro recibe revelación de que él mismo va a ser sacrificado. Yo creo que le da bastante autoridad para ser la persona que pudiera consolar a los cristianos y decirles: ánimo,
sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me lo ha declarado. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida del Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos a su majestad. Entonces vemos ahí, hermano, que el apóstol Pedro, al escribir esta carta, se convierte en un perfecto representante. Ha sufrido lo inimaginable. Ha tenido que incluso abandonar su tierra natal. Y le vemos aquí, ahora en Babilonia. Jamás Pedro se pensó de que el convertirse a Cristo iba a costarle tanto. Pero incluso en esta situación tan precaria, 30 años después, cuando la persecución se ha hecho, está en pleno fervor, Pedro dice, hay razones, escucha, para tener esperanza. No os achiquéis. Y como lo dijo uno, seguimos estando en el equipo ganador. Es decir, por muy mal que se pongan las cosas, y aunque yo vaya a ser sacrificado muy pronto, dice, habla de sabiendo que en breve debo abandonar. Lo dice como si fuese a coger un taxi. No lo dice con lamento. ¡Ay, voy a morir porque al final me va a tocar a mí! No, lo dice como diciendo, me van a graduar de párvulos a la universidad. Me van a trasladar. Entonces no lo dice con tristeza de corazón, yo creo que lo dice con esperanza, diciendo, bueno, ya he vivido mi vida entendiendo esta verdad, que este mundo no es mi mundo, que soy peregrino aquí. Y vosotros también sois peregrinos que están dispersos, entonces es de tener esperanza. Ahora, si tu esperanza está puesta en las cosas terrenales, vas a perder la esperanza enseguida. Porque en este mundo vas a encontrar que persecución. Sobre todo si quieres vivir para Cristo. Entonces Pedro no escribe esta carta diciendo, ¡ay, estamos siendo perseguidos! ¿Qué vamos a hacer? Lo hemos perdido todo. No, dice, tenemos razones. Tenemos una esperanza viva, como dice en el primer capítulo. Una esperanza viva porque depende de un Salvador vivo. Un Salvador que ha resucitado. Y es curioso porque si miras el testimonio de Pedro y el testimonio de Pablo, ambos tuvieron revelación de parte de Dios diciéndoles vas a morir. Imagínate. ¿Estás preparada? Sí. Y yo te digo, vea, tú sigues siguiendo al Señor. Y por cierto, dentro de 6 meses, el día tal vas a morir. ¿Qué harías? Muchas veces nos dan noticias. Tienes cáncer. Y ya se nos cae el mundo. ¿Verdad que sí? ¡Ay! ¿Vas a perder la vivienda? ¡Ay! ¿Qué vamos a hacer? Pues imagínate Pedro y Pablo, los dos recibieron. Yo prefiero no saberlo. Porque estaría todos los días pendiente. No creo que les dijo el día, pero sí les dijo que iban a morir en breve, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo. Y Pablo dice en 2 Timoteo 4:2, porque yo ya estoy para ser santificado, el tiempo de mi partida está cerca. ¿Y sabe lo que hace Pablo cuando da estas últimas palabras la última epístola que él escribe antes de ser muerto? Sonríe diciendo, para mí esto es ganancia. ¿Verdad que esto es chocante? Manuel, si mañana te dijera, he recibido revelación, yo no soy profeta, pero si te dijera que en breve vas a abandonar este cuerpo y Jenny recibe la noticia, Jenny diría, ¡qué bien! Por fin llegó la hora de graduarse. Hace poco tuve la noticia de que mi mentor espiritual, ya con 90 y tantos años, el hermano Julio Lyons, estaba en el hospital sabiendo de que se iba a morir. Sabiendo, es decir, y cada vez que amanecía y todavía estaba en la cama, se sentía triste. Y cuando entraba su hijo Jonathan, decía, ¿qué tal, papá? Y dice, otro día más aquí. Y dice, bueno,
Pues si el Señor me da un día más, será porque quiere que hable algún médico, algún doctor, alguna enfermera. Entonces el día lo miraba con esperanza porque decía, tengo un día más para servir al Señor. Y salía de la habitación, Jonathan, yo me gradué con Jonathan en el seminario, me decía, este hombre no sé de qué está hecho, pero nos deja a toda la familia que era creyente, nos deja pensando en cómo nosotros estamos viendo la vida. Llegó el día de su muerte, pero hermanos, en la habitación, junto con toda su familia, no hubo llanto, hubo alegría. Imagínate, y realmente es así como debemos de ver la muerte. Pero muchas veces nos agarramos tanto a la vida, hacemos tanto nuestra morada aquí, es que cuando perdemos cualquier cosa, ¡ay, qué voy a hacer! ¿Qué va a pasar? ¡Ay, Señor, por favor, líbrame de estos problemas! Cuando deberíamos decir, Señor, ayúdame a convertir los problemas en oportunidades. Y esta es la idea de Pedro. Lo que quiere hacer con esta epístola es, primero, fomentar la firmeza frente a la persecución. Es decir, mira, no estéis tristes. Pero Pedro, por favor, no entiendes. Como si no entendiese Pedro. Que no entiende, estoy en Babilonia. He perdido todo. Pero ¿veis que estoy triste? Y está dándoles ánimo diciendo, mira, cuando en esta situación tenéis que ir más allá de la circunstancia en la que estáis viviendo. Estáis perseguidos y les da un lenguaje aquí interesante, como haciéndoles ver que son como semillas esparcidas. Por lo tanto, mira, mientras que tenéis vida, tenemos una misión. ¿Cuál es la misión? Capítulo 2, 9 otra vez. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a una luz admirable. También para recordarles su privilegio especial como nación santa. Sois un pueblo especial, dice. A ver, ¿quién se queda aquí esta mañana? Si eres salvo, conoces al Señor como Salvador. Ahora, si no le conoces, no levantes tu mano. No perteneces a la nación. No perteneces a la familia de Dios. Te diré una mala noticia. Perteneces a la familia del diablo. Y el pastor, eso es muy duro. Lee Juan capítulo 8, versículo 44 y 45. Es exactamente las palabras que pronunció Jesucristo. Pero si pertenecemos a Jesucristo, entonces, hermanos y hermanas en Cristo, eres especial. ¿Te lo crees? Amén. Hay muy pocas personas, muy pocos creyentes que se lo creen. Mi esposa me lo recuerda otra vez, mi esposa. Qué raro que no traiga a mi esposa en la conversación. Pero mi esposa me lo recuerda todos los días. Dice, yo soy especial. Yo no sé, digo, pero ¿eso es arrogancia? ¿Egocentrismo? Dice, no. Soy especial porque Dios me ha hecho especial. Y la razón por la que vivo un día más, no importa la circunstancia en la que esté, es porque el Señor quiere que le siga sirviendo. Me lo dice cuando yo me levanto con ojeras así, con el café en la mano y diciendo, ¡oh, el lunes! Otra semana, ¿no? Y ella sonriendo. Me rompe los esquemas constantemente. Una cosa es decir, lo sé, pero otra cosa es creértelo. Y cuando te lo crees, ¿sabes lo que pasa? Que empiezas a vivirlo. Y luego también para instruiros en cuanto a su conducta apropiada. Es decir, si estáis en este mundo, no es para seguir la corriente de este mundo, en su forma de vivir, sino que tenéis que ser representantes de Cristo como embajadores, y por lo tanto tenemos que vivir de una forma santa, consagrada a Él. La vida cristiana, hermanos, tiene un propósito. Y es la de servirle. ¿Qué mayor privilegio puede tener una persona que servir al Dios Todopoderoso? Tiempo y lugar, pues muchos eruditos piensan de que fue en el año 68. Y hay un punto de vista común, es que la epístola fue escrita, toma nota, a la víspera de la persecución de Nerón.
Y creo que hace alusión a esto. Mirad conmigo rápidamente al capítulo 4, versículo 12. Dice así, 1 de Pedro 4, 12, dice: amados, no os sorprendáis del fuego. Nota para que utilice la palabra fuego, es decir, las cosas están candentes, más que nunca. Se han puesto muy, muy mal. Diciendo que no os sorprendan. No os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña aconteciera, sino Gozaos. gozaos. Y les da una razón por la de que. ¿Por qué? Porque os estáis. Esta prueba, este sufrimiento que estáis experimentando, no es porque estáis haciéndolo mal. No es como un castigo porque estáis viviendo mal, sino porque estáis viviendo bien. Estáis imitando a vuestro Salvador, al Señor Jesucristo. Dice, sino gozaos por cuando sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Es decir, cuando estemos en el cielo y veamos, hermanos, el servicio que hemos hecho al Señor, tendremos razones suficientes para alegrarnos, pero también las tenemos ahora. El hermano Clay está hablando del avivamiento. ¿Sabe lo que pasa cuando creemos esto? Se produce avivamiento. En vez de ir por ahí diciendo, ¿cómo ves mi problema? No, va para diciendo, el Señor lleva mis problemas. Yo sé que en este mundo no voy a, siendo cristiano y queriendo servir al Señor, yo sé que voy a ser perseguido, yo sé que voy a tener problemas. El diablo se va a asegurar de que me hunde. Pero tengo al Señor. Y claro, esta gente está viviendo en la época de Nerón. ¿Sabe quién aquí sabe quién fue Nerón? El emperador Nerón. Era un tipo muy majo, ¿verdad que sí? Muy comprensivo, muy dadivoso, muy humilde. No, la historia le describe como uno de los hombres más sanguinarios que existió. Cruel, con una ambición tan desmedida, una especie de Hitler. Quería hacer un imperio para él y no se le ocurrió otra cosa que decir, bueno, voy a echar abajo todas estas chabolas en Roma para edificar una Roma que me dé a mi nombre para las futuras generaciones. Cuando digan este edificio, Nerón. Y este otro también Nerón. Y no se le ocurrió otra cosa que quemar Roma. Y cuando le salió el tiro por la culata, dijo, ¿yo qué voy a hacer? Aquellos cristianos, han sido ellos. Ellos hablan de que un día este mundo va a ser quemado, ¿verdad? Seguro que ellos son los que lo han iniciado. Ellos son los culpables. Y aquello dio comienzo a una persecución tan bestial, hermanos, que Nerón a todo cristiano que capturó lo utilizó como antorcha viva para iluminar su palacio, mientras que tenían ellos sus bacanales. Ahí la historia cuenta de que en la vía Apia, la vía que sale de Roma, muy larga por cierto, tenía postes con cristianos colgados, untados de brea como antorchas para iluminar el camino, solo para dar un mensaje. Estos son los culpables de esta atrocidad. Les culpó a ellos. Y creo que Pedro dice, mira, no os sorprendáis. Y sabíamos, el Señor nos dijo que el que quiera vivir piadosamente va a padecer persecución. Vosotros estáis viviendo piadosamente, por lo tanto, no os sorprendáis. Pero dice, el fuego, el gas se ha subido a tope. Y en medio de todo esto, Pedro les quiere animar, les quiere dar esperanza. Les quiere decir, mira, no deis tanta importancia a lo que habéis perdido. Dad más importancia a lo que tenéis en Cristo. Y poned la mira en las cosas de arriba, no en las cosas de la tierra. Ya habían experimentado persecuciones. Pero la cosa se iba a poner difícil. Mira lo que dice el capítulo 1, versículo 6. En cuanto dice, en lo que a vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. En el capítulo 1, versículo 7, dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro,
el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego. Es decir, no lo miréis como esto solamente es una obra humana. Miradlo como que Dios tiene parte de esto. Jenny, a ti te encantan los exámenes, ¿verdad que sí? Sí. Uy, se pone ya se pone tonta de alegría. Uy, este examen. No, a nadie nos gusta los exámenes, pero cuando sales aprobado, ¿cómo te pones? Pregúntale a tu madre y a tu padre si les das un 10. No, y Pedro está diciendo, mira, todo esto, aunque duele y es difícil y no nos gusta, también tiene un propósito de moldearte, de limpiarte. Y nos pone el ejemplo del oro. ¿Sabéis que cuando sacan el oro de una cantera, tiene una pureza, pues puede ser del 80 al 90%? Ves el lingote y dices, mira, esto es lo que hemos sacado después de limpiar toneladas y toneladas de grava. Esto es lo que queda. Pero eso no tiene tiempo. ¿Sabes lo que hay que hacer para que eso tenga 100% de oro? Hay que pasarlo por el fuego. Y le ponen el fuego más candente. ¿Para qué? Hermano Clay nos ha dado la ilustración esta muchas veces. Para que el sarro que hay dentro salga de la superficie. Cuando se calienta tanto, tú miras el molde con el oro dentro y no ves nada más que negro por encima. Pero el que funde esto lo barre así y ve un oro resplandeciente. ¿Y sabes cómo se queda contento el fundidor? Dínoslo, Clay. Cuando ve su rostro reflejado en el oro. ¿A quién le gustan los exámenes? Pero lo que el Señor quiere es que seamos más y más como Él. Hemos sido llamados a eso. Y Pedro les está recordando que aunque ahora estén pasando por un duro examen, tienen al Señor a su lado para consolarles. Tienen algo que es imperecedero en el cielo, pero mientras tanto lo pueden ver como un examen. Ahora, me queda poco tiempo, así que si tenéis vuestras Biblias preparadas, vamos a hacer un recorrido histórico de la persecución. Tenemos que regresar 30 años atrás. ¿Cómo empezó esta gran persecución para terminar 30 años después aquí en 1 de Pedro en un estado tan fervoroso, tan caliente? Si miras en Hechos capítulo 7, vas a ver que los comienzos de la iglesia fueron extraordinarios. Cristo en el día de Pentecostés el Espíritu Santo en el día de Pentecostés llenó a la iglesia, la capacitó con el Espíritu Santo, fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y inmediatamente vemos a los hermanos, entre ellos uno llamado Esteban, que aunque era un diácono, también era un evangelista. ¿Y dónde le vemos? En el capítulo 6, mirad conmigo, vamos a ver muchos versículos en Hechos, así que por favor, tened vuestros dedos ahí bien listos. En el capítulo 6, 8 dice, y estaban llenos de gracia y de poder, hacían grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos y de los de Cirene, de Alejandría y de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. Ahí le vemos en la plaza en debate. Y dice, pero no podían resistir la sabiduría y el espíritu con que hablaba. ¿Y sabe lo que pasa con estos hombres eruditos? Al no poder debatirle porque tenía sus argumentos de Esteban eran tan aplastantes, dice que rechinaron los dientes de rabia. ¿Ha visto alguna persona tan rabiosa que hasta los dientes le suenan? Dice en el capítulo 7, bueno, nos habla de que estas personas, dice, primero pensaban de que estaba hablando de blasfemias, pero luego después dice que estaban tan rabiosos que quieren matarle. Y en el capítulo 7, un poquito más adelante, y en el versículo 54,
vemos, dice, y oyendo estas cosas se enfurecieron en sus corazones y crujían los dientes contra él. Y ese era espantoso, ¿no? Estaban tan rabiosos, era tanto rabia. ¿Por qué? Porque estaban quitándoles el protagonismo. No tenían respuesta a esto. Y en vez de abrir su corazón y arrepentirse por la evidencia que se estaba presentando, lo que hacen es que responden con rebeldía hasta el punto de que vamos a buscar a alguien que le mate. En el capítulo 8 vemos que, capítulo 8, y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo gran persecución, subraya, porque ya empieza la persecución, contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos. Y la misma palabra que vemos en Primera de Pedro. Por todas las tierras de Judea, de Samaria, salvo los apóstoles. Ahora, recuerden, mira que están en Judea y Samaria. Todavía no han llegado a esa región tan lejana como es Turquía, el Turquía moderno. Y los cristianos, ¿qué crees que hacen? ¡Ay, chicos, vamos a casa! Estamos tan a gusto que mira, vamos a dejar esto no va a tener problema. No, ellos no se achicaron. Ellos, donde quiera que fueran, y fueron como en el ejemplo de la parábola del sembrador, en Mateo 13, versículo 37 al 38, dice: el que siembra la semilla es el Hijo del Hombre, el campo es el mundo, las buenas semillas son los hijos del reino, y las cizañas son los hijos del malo. Entonces vemos aquí, hermanos, que lo que está haciendo el Señor es sacarlo de Jerusalén. ¿Cómo? Estamos muy a gusto aquí. Bueno, pues vamos a tener que traer un poquito de persecución. Ha llegado el momento de salir. Ha llegado el momento de esparcir la semilla. Si vas un poquito más adelante, en el capítulo 8, el 4 y 6, dice: pero los que fueron esparcidos iban por todas las partes callándose y no metiéndose ya más en el tema de predicar el Evangelio. ¿Eso es lo que dice? No, pero los que fueron esparcidos iban por todas las partes anunciando el Evangelio. Amén. Versículo 5. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, predicaba a Cristo. ¿Saben qué pasa en Samaria? Hay un avivamiento. Empieza a convertirse. ¿Y qué hacen allí? Se establece un pequeño grupo de santos, pero todavía la iglesia no está establecida. Luego tienen que mandar a Pedro para establecerla. Y vemos que ocurre lo mismo en Antioquía. También se extienden por Antioquía. En el capítulo 12, versículo 1 al 4, dice: en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, ¡ja! Esto me hace más popular. Dice: procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Y versículo 4: y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de soldados cada uno. 4 grupos de soldados. Un hombre. Habla de estar bien custodiado, ¿no? 4 grupos de soldados para guardar a un pescador de quedarse en la cárcel. Como si eso pudiese frenar a Dios en liberarle, ¿verdad? Que si vemos un milagro extraordinario. Pedro está durmiendo como un bebé. Pedro, levántate. ¿Qué? Levántate. ¿Qué? Venga, vamos a salir. Pero tengo 4 grupos de soldados ahí fuera. Levántate, vístete. Y sale casi medio dormido por el pasillo. Y nadie le ve. Atraviesa el pueblo, va a una casa donde la iglesia está diciendo: Señor, por favor, libera a Pedro. Señor, por favor, obra en él. Una reunión de oración. Seguramente que fue un miércoles, a las 6 de la tarde, no sé. Pero están ahí orando. Y Pedro, ¿qué será? ¿Quién está aquí? Siempre alguien llega tarde a la reunión de oración. No es así, pero yo estoy dando forma de vida. Venga, y responde: seguramente es fulanito, siempre llega media hora tarde. ¿Quién es? Soy Pedro.
ábreme, por favor. Eso no puede ser. Pedro está en la cárcel. Perdone, pero tenemos una reunión muy importante de oración para que el Señor libere a Pedro de la cárcel. No puede ser. ¿Quién es? Hay uno que dice que es Pedro. Algún loco por ahí. Y otra vez, y ahí se produce ahí una cosa muy interesante, hasta el punto que dicen, puede ser Pedro. Me pregunto qué tipo de oración estaban haciendo, si era con fe o sin fe. Dios ha liberado a Pedro. Y todos se alegran. Y luego van a otra casa donde tenían reunión de oración también. ¿Os dais cuenta por qué las reuniones de oración son importantes, hermanos? ¿Os dais cuenta? No es algo que ha inventado el hermano Clay o el hermano Xavi. Es algo que vemos. Es la sangre de la iglesia. Es el poder de la iglesia. Amén. Amén. Entonces, cualquier persona que esté aquí pudiendo venir por no estar trabajando, diga, que tengo que ducharme, o tengo que hacer no sé qué, o tengo que hacer no sé cuánto, no has entendido nada. Si crees que por venir el domingo a la iglesia ya has cumplido con el Señor, no has entendido nada. Vemos allí, hermanos, que Pedro es liberado. Y luego Pedro, ¿qué hace? Pues igual que hicieron los demás, siguieron predicando el Evangelio. Es mandado a Samaria, allí se establece una iglesia, a Samaria. Pablo más tarde en Antioquía se convierte Pablo al cristianismo. La iglesia de Antioquía, después de 2 años establecida, comisionan a Pablo y a Bernabé. Salen por toda la región del Mediterráneo, bañada por el mar Mediterráneo, establecen iglesias por todos los lugares, y yo creo que establecieron comunidades cristianas en Ponto, Galacia, Capadocia, en fin, fueron por todos los sitios. Y luego también, cuando predicaron aquí el Evangelio, ¿qué ocurrió? Más persecución. Desde arriba en el cielo, el Señor está diciendo, oye, ¿sabes lo que es bueno para que el Evangelio se esparza? Persecución. Vamos a montar un poco de persecución a Arroyo de la Miel. ¿Amén? Amén. No, mentirosos. ¿Os dais cuenta, hermano, del espíritu de esta persecución? No era el lamento, habían entendido algo que a nosotros en el siglo XXI nos cuesta entender. Pensamos que el cristianismo solamente es venir a la iglesia el domingo, escuchar el mensaje y ya he cumplido. No, el cristianismo es vivir 24 horas al día para Cristo. Y venimos a la iglesia cada vez que tenemos oportunidad para fortalecernos, para que nos equipen, para que nos motiven. Es lo que estoy intentando hacer con este mensaje. Para que cuando salgamos de esa puerta digan, yo sé lo que soy una semilla. Y esta semana me voy a cruzar con ciertas personas. Y Señor, te pido que por favor me guíes y donde quiera que vaya pueda tener la oportunidad de abrir mi boca y hablar con el nuevo. Lo entiendo, Señor, eso es lo que tengo que hacer. Ahora, vamos un poquito otra vez atrás. Cuando se produce la persecución, ¿qué ocurre? Mirad conmigo capítulo 4. Es interesante esto. Hemos visto 4 escuadrillas, 4 grupos de soldados. Pero vamos a ver aquí, en el capítulo 4, hermanos, cuando se pone a Pedro y a Juan delante de una gran multitud. Mirad conmigo el capítulo 4, versículo 5. Dice, aconteció el día siguiente que se reunieron en Jerusalén. ¿Quién? Los Gobernantes. ¿Y quién más? Los ancianos. ¿Y quién más? Los escribas. ¿Y quién más? Y el sumo sacerdote Anás, y a Caifás, y a Juan, y a quién más, y a Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Y se pusieron ahí en medio, una gran... ¿Y quién se presenta? Pedro y Juan. Todos chavalotes, sencillos. Imagínate la intimidación. Tienes aquí al Sanedrín en vivo. Y para refuerzo un montón de personas más. Allí mirando diciendo, ahora sí te vas a enterar de lo que es autoridad. Nosotros somos la autoridad de Dios. En ese plan. Y dice, ¿bajo qué autoridad habéis estado predicando este mensaje de Jesús? Y Pedro ya no es el cobarde de siempre, ahora dice, bajo la autoridad de Dios. Mirad el resto del pasaje, es increíble.
Y aconteció el día siguiente que se reunieron en Jerusalén todos estos. Ahora dice el versículo 7, y poniéndoles en medio les preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho? Ni siquiera mencionan el hecho. Habéis hecho vosotros esto. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a ti, a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, por si quedara faltar a alguien, que en el nombre de Jesucristo, Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él, este hombre está entre vosotros en vuestra presencia sano. Este es Jesús. Es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser la cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado al cielo bajo los hombres. Y así con este denuedo. ¿Sabe qué estaba pasando con este grupo de líderes religiosos? También creo que están rechinando los dientes. Pero se ven entre la espada y la pared, porque han visto el milagro hecho. Aquí está el hombre sano. No se lo pueden atribuir al diablo. No tienen nada que en contra de ellos. Chicos, ¿qué hacemos? Pues, si no les asustamos un poquito, no, yo diría que muchito. Hay que ponerles un poquito las pilas. Hay que decirles quién manda aquí. Y les amenazan. Diciendo, la próxima vez que vengáis delante de nosotros no va a ser solamente para recibir amenazas, va a ser para algo peor. Así que ya sabéis lo que tenéis que hacer. Calladitos. Y se van, hermanos, van ante la iglesia y dice, chicos, tenéis otra reunión de oración. Y se ponen a explicarles un poquito del Antiguo Testamento, de cómo siempre ha habido persecución de los profetas, etcétera, etcétera. Todos los que han ido aportando el mensaje de Dios han sido perseguidos. Y dice, ¿y ahora qué vamos a hacer? Dice, Dios nos dio de nuevo para hacer lo que hemos hecho. Ahora necesitamos más denuedo. Más denuedo. Entonces Pedro responde de esta manera. En el siglo XXI, 4:21, les amenazan y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarlos. Ellos van ante la iglesia y miren lo que dice en el capítulo 4, versículo 29. Y ahora, Señor, mira sus amenazas. Y por favor, Señor, quítanos estos problemas del medio. No queremos problemas. Alláranos el terreno para que podamos seguir predicando, pero danos un ambiente de paz y de tranquilidad. No dice, y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo, subraya esa palabra todo. Antes pidieron de nuevo, ¿y qué les metió ese de nuevo en problemas? Ahora piden más de nuevo. ¿Y más de nuevo para qué? Para predicar el Evangelio. Y si tienes más de nuevo y predicas mejor, con más poder el Evangelio, ¿qué vas a tener? Más problemas. Y hermanos, salen de allí, otra vez se ponen a predicar, una multitud se convierte, y vemos, hermanos, que esto fue cada vez, es decir, lo que mejor les podía haber ocurrido a la iglesia fue la persecución. ¿Sabes? Hagamos un paréntesis aquí. ¿Sabes cuando la iglesia en toda la historia ha funcionado mejor, hermano Clay? Tú que estabas allí con Pedro, ¿verdad? ¿Cuándo ha funcionado mejor la iglesia, hermano Clay? Cuando ha estado en problemas, en persecución. Muchas veces oramos, Señor, danos un paz para que podamos predicar el Evangelio. Quizá lo que el Señor tenga que hacer es subir un poquito al fuego. ¿Sabéis por qué? Porque es cuando más necesitamos al Señor, ¿verdad que sí? Amén. Es cuando más desesperados estamos y no podemos poner nuestra esperanza en nada. La cuenta de banco me la han quitado, la casa me la han quitado, todo. Estoy en bancarrota, Señor, ¿qué hago?
tú sigues sirviéndome. Y tengo un dato aquí, el tiempo se me ha ido ya. Pero tengo un dato aquí y es este. ¿Qué deberían hacer los cristianos? Escucha, por favor. ¿Qué deben hacer los cristianos en una situación así? ¿Cómo tienen que reaccionar? ¿Qué les dice sus instintos naturales, Jenny? Coge el palo más grande y darles un buen su merecido. Véngate o huye, defiéndete, contraataca, rebélate contra este gobierno. Y Pedro dedica el resto de la epístola diciendo, no, te vas a someter a las autoridades. Pedro, ¿sabes lo que está diciendo? ¿Alguien como Nerón? No lo tenéis. Vosotros sois mis representantes. El Señor no os ha llamado a las armas. Os ha llamado a difundir el Evangelio, a dar un mensaje vivo con vuestros hogares, en el trabajo. De eso va a tratar el resto de la epístola. Ante gobernantes corruptos, ante personas que os atacan, os dicen que sois malvados. Ante toda esta gente lo que tenéis que hacer es más bien que exhibir la santidad en Cristo. Debéis responder con un amor que os identifica como discípulos de Cristo. Y todo esto va a llevaros a crecer, porque vais a ver la gracia de Dios. La palabra gracia aquí, en el primero de Pedro, se menciona en cada capítulo, 5 veces. Pero Pedro, entonces, ¿cómo debemos ver esta situación? Pues debéis verlo como la realidad. Este mundo no es vuestro hogar. Quizá la próxima canción podamos cantar: el mundo no es mi hogar, soy peregrino aquí. En la ciudad de luz tendré tesoro, sí. Esa canción sería fabulosa, ¿verdad? Está basada en esto. Soy un peregrino, soy ciudadano del cielo, pertenezco a Cristo. Y por lo tanto, en mi hogar, ¿cómo voy a vivir? Lo mismo que vimos en Colosenses capítulo 3 y 4, voy a ser el esposo ideal imitando a Cristo, voy a ser la esposa ideal apoyando a mi esposo en esa tarea de servir a Cristo, y en la iglesia pues vamos a funcionar como hermanos en el mismo equipo para seguir llevando el Evangelio a otras personas. En fin, a partir del versículo 3 se despliega esto de una manera extraordinaria. Y por el hecho de que el tiempo ya no me queda, la semana que viene, Dios mediante, os explicaré a dónde va. Pero quiero traer un extracto de un escrito de la época, de un tal Plinio el joven, Plinio the Younger en inglés. Plinio el joven. Este fue un abogado romano hacia finales del siglo I y escribe una carta al emperador en la cual describía el cristianismo. Déjame que te diga cómo están las cosas. Y dice así esta carta, esto es historia, ¿vale? Dice, hablando del cristianismo, habiendo influido en todas las edades de Bitinia, tanto jóvenes como viejos, tanto en el campo como en las ciudades, tanto en los templos paganos que han quedado casi completamente desiertos. Vaya. Nosotros con todo el internet, con todos los folletos impresos, con vehículos que nos pueden llevar de un sitio para otro, con todos los avances que tenemos, y nos cuesta trabajo testificar. ¿Estáis viendo por dónde voy? Sí. Hermanos, yo tuve el privilegio de ir a Turquía el año pasado. Y fui andando. No, cogí un avión aquí en Málaga, me llevó hasta Estambul. Unas horas después estaba en Estambul. Conocimos la zona de Estambul, la ciudad es una ciudad impresionante. Y luego el día siguiente nos metieron en un autobús para ir hasta Capadocia, 700 kilómetros. Y me acordaba yo de estas regiones. Yo iba en un autobús con aire acondicionado.
Cada 2 horas parábamos para tomar un refresco. Montábamos en el autobús. Como 6 o 7 horas después teníamos a los pasajeros diciendo: ¡oh, qué pesado es esto! ¡Uf! Esto es horrible, esto no hay que lo aguante, no sé, esto. Solo para llegar a Capadocia, meternos en un hotel de 4 estrellas, tuvimos que sufrir mucho en ese viaje. Donde nos dieron una habitación con aire acondicionada, muy cómoda, una cama más grande que la que tengo en casa, con ducha, con agua fría y caliente, para luego bajar al comedor donde nos esperaba un buffet donde podíamos comer todo lo que quisiéramos, todas las delicias turcas que la gastronomía turca puede ofrecer. Luego podemos pasar a dar un paseo por la ciudad, acostarnos y decir: uy, qué duro ha sido este viaje. Hermanos, estas personas que tenían que llevar esta carta a todos estos lugares, no era en autobús con aire acondicionado, no era para luego quedarse en un hotel de 4 estrellas esperándoles una comida suculenta, no era un viaje turístico, fue realmente duro y tenían que esparcir el evangelio, según tengo entendido. Mira, déjame que mire a una región, estas cinco regiones comprendían una área de más de 1.000.000 de kilómetros cuadrados. Y no iban a dejar allí una postal. No, tendrían que dejar el plan de salvación. El tiempo se nos va porque vamos a empezar con él. Pero déjame decirte una cosa, cada vez, si alguna vez te quejas de que tienes que venir a la iglesia el domingo, vergüenza debería darte. De que tienes que servir en alguna área del ministerio, vergüenza tendría que darte. Cuando vemos, hermanos, el compromiso que estos cristianos tuvieron que vivir, sin queja en su boca. Ahí vamos a ir la semana que viene. Pero esto es suficiente para daros a entender, hermanos, que esto no fue nada fácil. Esta tarea que Dios les dio de llevar esta carta para dar consuelo a los cristianos esparcidos no era ninguna fiesta de cumpleaños, era muy duro. Vamos a ponernos en pie, vamos a tener una palabra de oración. Señor y Padre Celestial, te doy gracias porque tú eres nuestro Dios. Y te doy gracias porque nos has dejado un récord bíblico de cómo ocurrió todo esto. Llegamos a 1 de Pedro, capítulo 1:1, y vemos, Señor, que los cristianos han tenido que pagar un duro precio por vivir como cristianos y por anunciar el cristianismo. Ayúdanos a aprender la lección. Ayúdanos a vivir de forma piadosa. Ayúdanos a dar testimonio de nuestro glorioso Salvador, el Señor Jesucristo. Y ayúdanos a hacerlo con alegría. En Cristo Jesús. Amén.